problemita aquí de que no haya. Bueno, pues ya vamos continuando con nuestra parte 3 sobre el desapego. Y vamos viendo qué le dijo Jesús a Luisa Picarreta sobre el desapego. Le dijo varias cosas muy interesantes. Y vamos viendo que en el volumen 2, el 16 de abril de 1899, le dice lo siguiente. Dice, me son tan agradables las almas desapegadas de todo, no solo en el afecto, sino también en el efecto, que a medida que van despojándose a sí misma, a medida que van despejándose, así mi luz las va invistiendo y llegan a ser como cristales en los que la luz del sol no encuentra impedimento para penetrar dentro de ellos, como lo encuentra en las construcciones y en las demás cosas materiales. Dijo entonces, creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las cosas corporales, porque mi providencia tiene un cuidado todo especial y en particular por estas almas desapegadas. Mi providencia las cubre por todas partes. Sucede que nada tienen, pero todo poseen. Ay, bueno, aquí muy claro nuestro Señor lo que le dice, ¿no? Sabemos que aquí nos dice claramente que a nuestro amado Jesús le agradan las almas desapegadas. Y dice Jesús que son más almas desapegadas en el afecto y en el efecto. En el afecto, que es el alma voluntariamente, quiere desapegarse. ¿Y qué es lo que hace? Hace pequeñas mortificaciones para poder desapegarse, porque el desapego duele, ¿verdad? El alma quiere desapegarse y por tanto hace mortificaciones. Esto es el afecto a estar desapegadas al mundo. ¿Y cuáles son esas pequeñas mortificaciones? Privarme de algo que me gusta, prolongar la espera quizás para comer algo. Y estas pequeñas mortificaciones le agradan mucho al Señor. Estas parten del afecto, es decir, de las decisiones queridas por el alma. Son pequeñas cositas que se van haciendo grandes porque van preparando al alma a los grandes desapegos. Y en la medida que vayamos avanzando en este don de la divina voluntad, pues vamos a irlo descubriendo, ¿verdad? Es empezar desde cosas pequeñitas, ¿no? Si eres muy apegada después de comer, echarte un heladito de vainilla, por ejemplo, pues dices, hoy no me lo voy a comer, o me lo como en una hora, o ciertos ritmos que a veces tenemos en la vida, así poco a poco irnos desapegando. El afecto, eso es el efecto, el afecto al desapegarse significa también que estar por parte de nosotros, que nuestro día hagamos estas pequeñas mortificaciones. Por ejemplo, nos tocó bañarnos con agua fría. Y quiero Jesús, ¿verdad? Y la ofrezco, ¿verdad? A veces nos pueden pasar ejemplos de este tipo, ¿verdad? Y esto también nos va a ayudar a preparar el alma. Jesús también dice no solo el afecto, sino también en efecto. Y en efecto significa todo lo que sucede en la vida diaria, en lo cotidiano, y que no lo esperábamos, porque son cuestiones que suceden por efecto. El afecto es cuando tú decides y ofreces pequeñas mortificaciones, y el efecto, efecto es cuando nosotros no decidimos, sino que llega, ¿no? Si estamos ahí claritos en eso, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es ofrecerlo, y estas circunstancias que van sucediendo en la vida cotidiana y vamos ofreciendo son estos pequeños desapegos. Por ejemplo, tu hijito, al que quieres mucho, decide irse a trabajar a otro estado o a otro lugar, por estudio o por trabajo, lo que sea. Esto es un efecto que no se puede contener, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es entregarlo a Dios para que le dé la bendición. Y todo esto
que nos pasa y vamos ofreciendo le agrada mucho a nuestro Señor. Y a medida que van despojándose, dice mi Señor, así mi luz los va invistiendo y llegan a ser como cristales en las que la luz del sol no encuentra impedimento para penetrar dentro de ellos. Dice, como los encuentro en las construcciones y en las demás cosas materiales. Las almas, perdón, y las almas se van haciendo más cristalinas. En varios pasajes de los primeros volúmenes del Libro del Cielo, Jesús le dice a Luisa repetidamente que su alma tiene que llegar a ser transparente. Un alma transparente es igual a un alma cristalina que no posee nada. El desapego consiste que tú como persona, porque todos tenemos muchos apegos a la familia, a las cosas, a los éxitos, al dinero, a los honores, etcétera, etcétera. Todos estos apegos, lo que va a pasar, que se van haciendo como un muro. Y Jesús le dice a Luisa que todos tenemos en Jesús, un Jesús dentro de cada uno de nosotros. Y el Jesús que vamos a tener por dentro y por fuera en la Eucaristía. Y es hermosísimo. Y aquí vemos esta potencia divina de que Jesús se va bilocando en todas las almas. Y al tener nosotros un Jesús completo dentro de nosotros, ¿qué pasa? Pues no se ve, porque no se refleja Jesús con los demás, porque lo tengo con un muro, como la construcción material que no traspasa mi luz. Por eso Jesús quiere que quitemos esos muros de los apegos, para que Jesús pueda traspasar su luz, para que se pueda reflejar. Jesús le dijo todo esto a Luisa para que se despoje de todo eso, para que su alma llegue a ser cristalina. Y una vez que sea cristalina, va a ser como un velo, como un vidrio muy limpio. Y así tenemos que ser, despojarnos de tal manera de que Jesús que tenemos dentro de nosotros sea Él que irradie esa luz y no haya ningún muro que pueda detener esa luz. Y estos despojos van a ir haciendo nuestra alma transparente. Dice, creen despojarse, dice en el texto que acabamos de leer, creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las corporales, porque mi providencia tiene un cuidado especial por estas almas desapegadas. Mi providencia las cubre de todas partes. Sucede que nada tiene, pero poseen todo. Y todos pensamos que cuando nos desapegamos de algo, nos quedamos sin nada. Y esto es un sentimiento. Por ejemplo, si voy a entregar el amor de mi familia, me quedo sin ellos. Si voy a entregar posesiones económicas, me voy a quedar sin nada. Si entrego éxitos, esa vanagloria, me voy a quedar sin nada. Y eso es lo que pensamos. Por eso estamos llenos de inseguridades, porque pensamos que nos vamos a quedar sin nada. Y Jesús nos está diciendo, estas almas creen despojarse, pero en cambio vienen a vestirse no solo de las cosas espirituales, sino también de las corporales. Las almas desapegadas, dice, Jesús las viste de cosas espirituales y corporales. Y aquí nos dice que no nos está dejando solos. Nosotros pensamos que nos estamos despojando de lo nuestro, sin embargo, lo más bonito y hermoso que hay detrás de todo esto es que en la medida en que yo voy fuertemente y estoy entregando estos apegos, Jesús nos va vistiendo de su providencia divina, de cosas espirituales y corporales. Es decir, no nos va a hacer falta nada. El dueño de nuestra vida, nuestro Padre Creador, nos está dando todo. Y Él quiere que demos ese primer paso, que empecemos a hacer nuestras pequeñas mortificaciones con nuestro propio querer. Y después, en efecto, y aceptando lo que en el día a día nos va aconteciendo. ¿Sí? Entonces vamos viendo que hay 3 características propias del desapego.
Ya lo vimos, el alma desapegada por afecto y por efecto se vuelve cristalina y sucede que nada tiene, pero todo posee. Y Jesús va vistiendo de las cosas espirituales, divinas y corporales de su humanidad. Y a esto nos está invitando Jesús. Y esta es la definición a la que nos vamos a ir encaminando con Jesús en este desapego. Y vamos viendo qué implica el desapego del alma que quiere vivir el don de la divina voluntad, porque implica varias cosas. Y todo esto es una pedagogía que nuestro amado maestro, nuestro rabino, nuestro Jesús hermoso, nos enseña para poder entender el desapego. Y vamos viendo, permítanme, vamos viendo lo que el Señor nos dice, ¿no? Que dice que hay dos elementos. Para llegar a este desapego son dos elementos. Uno, perdón, vamos leyendo primero lo que nos dice en el volumen 2, el 23 de mayo de 1899. Dice, la primera cosa que tanto recomiendo es el desapego de todas las cosas que hasta de sí mismo. Y cuando el alma se ha desapegado de todo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar lejos de todas las cosas de la tierra, que por ellas mismas se ponen a su alrededor, pero viendo que no son tomadas en cuenta, más bien despreciadas, dándole un adiós se despiden para no darles más molestias. Entonces, para llegar a este desapego hay dos elementos. Uno, que es la decisión de nosotros, la decisión de la criatura. Y esto va a implicar un esfuerzo de no querer hacer más mi voluntad. Y Jesús aquí le dice a Luisa que cuando el alma desea desapegarse de todas las cosas y hasta de sí mismo, no tiene necesidad de hacerse fuerza para estar desapegado de las cosas de la tierra. También decidir que tengo que entregarlo todo a Dios. Este esfuerzo de entregar mi corazón, todo lo que tengo, cada vez que sintamos un apego en el interior. Por ejemplo, no puedes vivir sin tus papás, o no puedes vivir sin tus hijos, o sin tu marido, o sin el trabajo, qué sé yo. ¿Qué va a pasar si algún día se mueren? Llega la angustia y no se puede dormir, hay un sobresalto, una depresión. ¿Qué hacer? Y en el momento que hay apego, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión en el interior y decir, te lo entrego, Jesús. Y cada vez que sintamos que va a pasar, sí, que va a pasar, sí, porque así somos. Y acuérdense que hay que dominar a la loca de la casa, porque con los pensamientos, nos podemos ir bien lejotes. Y en ese momento, cuando lleguen esos pensamientos, ¿qué va a pasar? Sí. En ese momento, lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús y para que se nos quite ese sentimiento, entregarlo, pero así, insofacto, inmediatamente a Jesús y decirle, tómalo, Señor, es tuyo. Mío ya no es, yo no soy nada y te lo entrego. Quiero llenarme de ti y así cada cosa de nuestros apegos, ¿verdad? De nuestros vínculos humanos. Y cuando el alma se decide entregarlo, cuando decide entregar todo a Cristo, aunque no pase nada, día a día entregarle nuestras cosas, se nos va a ir haciendo esa costumbre, ¿verdad? Y ya no va a haber esfuerzo, ya no nos va a molestar. Jesús dice, cuando el alma se desapega por decisión, ya no tiene necesidad de hacerse fuerza, es más ligero el asunto. Y para estar lejos de las cosas de la tierra y que ellas mismas se ponen a su alrededor, viendo estas cosas despreciadas, o no las tomamos en cuenta y se despiden para no dar más molestias. Y así es la dinámica de Jesús. En cuanto más nos abracemos a las cosas, entre más pensemos en ella, se nos van a rodear y nos van a estar molestando. Y entre más las entreguemos a Dios para llenarlos de su todo y olvidarnos de ese sentimiento, nos va a ir llenando esa luz
las cosas se van a ir a rodear y al ver el desprecio se van a ir solitas. Y no olvidarnos de repetirle constantemente que lo amamos, decirle en todo: Jesús, te amo, I love you, como tú le gustes decirle, él le gusta escuchar de nuestra boca que lo amamos, y más cuando va acompañado con hechos. Y vamos a ir viendo que poco a poco van a ir sucediendo cosas, va a llegar la fuerza de desapegarnos y el alma va a estar más equilibrada, con más luz y más fuerza para seguir adelante. Y vamos viendo que Jesús le dice a Luisa el 8 de septiembre sobre una fórmula. El 7 de septiembre de 1908 en el volumen 8. Y pongan atención aquí lo que Jesús le enseña a Luisita. Hija mía, de cuantas más cosas el alma se priva acá, otras tantas de más tendrá allá en el cielo. Así que cuanto más pobre en la tierra, tanto más rica en el cielo. Cuanto más privada de gustos, de placeres, de diversiones, de viajes, de paseos en la tierra, tantos gustos, placeres tomará en Dios. Y por cuanto más camina y se adentra más, gusta más, goza más, se divierte más. Así que quien deja tierra, toma cielo, aunque fuese una mínima cosa. De aquí se sigue que quien más despreciado, más honrado; quien más pequeño, más grande; quien más sumiso, más dominio. Y así de todo lo demás. Pero a pesar de esto, de entre los mortales, ¿quién es el que piensa en privarse de alguna cosa de la tierra para tenerla eternamente en el cielo? Casi ninguno. Pues aquí el Señor habla muy claro y muy bonito, muy específico. Qué lindo es nuestro Señor. Mire, qué bonito le dice a nuestra Luisita Picarreta estas cosas que acabamos de escuchar, ¿verdad? El alma se priva de las cosas de la tierra, pero entre más pobre en la tierra, más rica en el cielo. ¿Verdad? Entre más privaciones de gustos terrenales, más gustos en el cielo, más gusto de Dios. Y hay que aprender a vivir con lo mínimo, a vivir en austeridad. Y entre más sepamos vivir con austeridad, y Jesús le dice a Luisa, le dijo que él vivió pobre para enseñarnos que no se necesita de mucho en la tierra. Aprender a vivir con lo que Jesús nos está dando en el momento, ¿verdad? Y no solo en las cosas, en las posesiones. Aquí Jesús nos está enseñando una actitud, ¿verdad? Entre más despreciados, más honrados; entre más pequeños, más grandes; y entre más sumisos, más dominios. Por lo tanto, quien deja tierra, toma cielo eternamente. Por eso es tan importante que nuestra vida, que es una vida pasajera, si ponemos en una balanza nuestra vida de la tierra, Jesús le dice a Luisa, hija, la vida de mi humanidad en la tierra fue un suspiro en comparación con la eternidad. Nuestra vida es un suspiro, nuestra vida no dura mucho. Somos peregrinos aquí en esta tierra. Y es esa actitud que les decía hace ratito. Y el tiempo pasa tan rápido, por eso no hay que perder nuestros actos, hermanas. Y si nos está dando Jesús la fórmula del desapego, que es la condición para tomar vida de cielo, nos desprenderemos, no desperdiciemos estas enseñanzas que son muy valiosas y muy claras. Y tomando estas actitudes de cielo, la misma actitud que tomó Jesús aquí en la tierra. Entre más despreciados, más honrados, etcétera, etcétera. Y hay que darnos cuenta que nuestra vida, en algún momento, ¿verdad? Todas, yo creo, hemos sido despreciados. Hemos sido despreciados quizás en la familia, con nuestros hermanos, en nuestras parroquias, en el trabajo, ¿verdad? Unos
despreciados desde la niñez, desde que nacen, que sufren abandonos del papá quizás o de la mamá, ¿verdad? Cuando a veces hay familias, cuando hay muy grandes y no falta el hijo favorito, pero ese no eres tú. Pero Jesús, tengamos la conciencia que nuestro Jesús hermoso, Él vivió todos los desprecios y esto no nos debe de caer, no debe de deprimirnos, al contrario, si volteamos nuestra vida y hacemos una suma de los desprecios, hay que hacer un acto de reparación de amor. Son esas actitudes que yo tuve frente al desprecio y quizás nos deprimieron, ¿verdad? O apegarnos a otras personas, o a muchos huecos de amor. Ahora dile tú a tu Señor: tomo y hago mío, Jesús, tus desprecios y los uno con mis desprecios, para que siendo uno los desprecios que te hicieron a ti, Jesús, yo pueda repararlos y hacer lo mismo que tú hiciste. Jesús hermoso, tomo y hago mío tu valentía de no mirar los desprecios, sino de mirar tu reino, mirar el reino. Y por cada desprecio que he sufrido y han sufrido todas las criaturas, quiero darte mi te amo, mi te alabo, te adoro, te bendigo y te doy gracias, para que todos estos desprecios le pueda poner la virtud de amarte, alabarte, adorarte y bendecirte, y que ningún alma te desprecie. Decirle: si yo he sufrido estos desprecios, te los entrego reparados con el verdadero amor, con mis brazos abiertos para amarte. Benditos desprecios, hermanos, que nos une a mi Jesús. Recapitulemos esta noche en esos desprecios que todas y todos en algún momento, o quizás en estos momentos, estamos recibiendo. Y miremos a Jesús y pensemos y hagamos conciencia que Jesús también lo despreciaron. Y hagamos este giro que acabo de decirles, ¿verdad? De unir esos desprecios y entregarles ese te amo. Y eso nos va a ir ayudando esas heridas, porque a veces vivimos con esos apegos, quizás del abandono, de quereres humanos, ¿verdad? El abandono del papá o del esposo o de la esposa, ¿verdad? Y seguimos ahí viendo las heridas. Y eso a Jesús no le gusta. Eso es un apego a un sentimiento pasado que nos hace infelices, porque estamos piense y piense a veces en eso y nos duele. Vamos continuando. Ay. Permítanme. Ay. Ahí está. A Luisa le decían la pequeña hija de la divina voluntad, ¿verdad? ¿Y qué significa ser pequeño? Ser pequeño implica la capacidad de entregarlo todo por Dios, la capacidad de quedarte desnudo en el alma y decirte: lo entrego porque soy su dueño. ¿Qué más puedo entregarle? ¿Qué más te puedo dar? Y cuando comparamos a un rico y a un pobre, y en el Evangelio, en la parábola de esta viuda que entregó todo lo que tenía, ¿verdad? Y esa parábola tan bonita que Jesús nos enseña, ¿verdad? ¿Quién dio más en esa parábola? ¿El rico o la viuda pobre? Y la viejita, ¿verdad? Dio lo que tenía para comer ese día, dio todo lo de ella. O aquel fariseo que deja su billetito, pero todavía tiene mucho para comer. Todo lo que le sobraba. ¿Quién dio más? Claro que la viejita. Así es el pequeño. El pequeño tiene la capacidad de darlo todo. Y esta decisión de ir entregando aquellos apegos es empezar a ir entregando todo. Y esto nos va a ir haciendo pequeños. Y la pequeñez tiene que ver también con el conocimiento que tú tienes. ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Qué domina tu vida? ¿Qué domina nuestra vida? El conocimiento
humano y con esos tomamos decisiones humanas. Jesús dice, está bien que conozcas las ciencias humanas, pero el conocimiento que debes de dominar en tu alma y en tu mente es el conocimiento divino. Si tu conocimiento humano domina más que el conocimiento divino, lo dejas a un lado porque no tienes tiempo. ¿Y qué va a suceder? Simplemente estás apegado a tus conocimientos humanos que te engrandecen. Y Jesús le dice a Luisa, hay que ser pequeños y que el conocimiento divino sea el eje para que tú puedas moverte en tu vida y que sea el eje para poder decidir entre las cosas del cielo y no las de la tierra. Y esto es lo que conforma la pequeñez. Y hay que ir recapitulando en nuestra vida cómo vamos con eso. Entre más pequeño, más grande, porque vamos adquiriendo, ¿qué? La grandeza de Dios. Y entre más sumiso, y esta palabra como que causa ruido, sobre todo en ese pasaje de las Escrituras cuando San Pablo dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Y también hemos olvidado lo que se les dijo a los hombres, que sean la cabeza como Cristo es la cabeza. Y si vemos que Cristo es la cabeza, ¿cómo se entrega? Dándolo todo por la esposa. Y esta sumisión que nos pide nuestro Jesús es la sumisión del Padre a que nosotros no seamos lo que le digamos a Dios, qué hacer, de qué manera, etcétera. Eso es lo que queremos. Ser sumisos significa aceptar en todo su voluntad. Es decir, que si Jesús va mostrando ciertas características, se va mostrando en nuestra familia, decir, tú lo quieres, yo lo quiero. Y así la sumisión es más bella. La sumisión es al Padre para que nuestra voluntad no esté sacando la cabeza. Entre más sumiso, acabamos de ver, más dominio de sí mismo. Ya no nos va a brincar la ira. No vas a inclinarte tanto a la lujuria, no vas a inclinarte tanto a la mentira, porque ya va a haber un dominio de sí, va a haber una sumisión por las cosas de Dios, por aceptar la voluntad permisiva de Dios y decirle, pero así con convencimiento, muy firmes, tú lo quieres, Jesús, yo también lo quiero. No es como yo quiera, es como tú quieras. Y estas son las armas del desapego. Y aquí nos lleva todo esto, a dejar las cosas de la tierra. Quien deja las cosas de la tierra, toma el cielo eternamente. Vayamos tomando las cosas del cielo, hermosa familia, desde aquí en la tierra. Jesús nos está pidiendo esa actitud. Y vamos viendo que en el volumen 15, el 7 de septiembre de 1908, dice, mi sumo bien, ¿por qué quieres sanarme? No soy digna de sufrir por ti. Tu corazón está todo herido y el mío en comparación al tuyo. Oh, cómo es escaso mi sufrir. Más bien, si a ti te agrada, dame más penas. Y él, estrechándome toda así, ha continuado traspasándome el corazón con más dolor y me ha dejado. Sea todo para gloria suya. El alma aprende con dolor y por amor a renunciar a sí misma. Y para aprender a desapegarnos de las cosas de la tierra, duele. No es enchilame otra, duele y duele feo. Porque estamos muy arraigados a las cosas terrenales. Implica el sufrir en el querer de Dios, es decir, amar las penas, porque si nosotros empezamos a ver las penas como un reflejo de la pasión de Jesús, vamos a ir adquiriendo ese desapego de las cosas del mundo. Y no se trata de pedir el sufrir, aquí Luisa lo pide, aquí se trata de aceptar el sufrir de cada día, porque el sufrir de cada día, que significa que Jesús me está compartiendo un poquito de su dolor, y esto hay que ver. Cada vez
Antes de irte a dormir, hay que hacer un recuento de qué me ha participado Jesús en su dolor en el día. Muchas veces Jesús nos va a ir traspasando ese dolor en nuestra alma y lo que quiere es que nos unamos a Él en su dolor, que lo veamos a Él en su dolor. Todos los días, algunas veces más, algunas veces menos, vamos sintiendo ese dolor, ¿verdad? Y nos sentimos muy desoladas. Pensemos que el Señor nos está compartiendo su dolor. ¿Qué hizo, por ejemplo, con el Padre Pío? ¿Se acuerdan del Padre Pío? Le compartía sus penas. Y para el Padre Pío, que Jesús le compartiera sus penas, era un regalo, porque se estaba haciendo uno con él. Y tenemos que entender que vamos a pasar a tener la unión de voluntades como un paso previo a la consumación. Todos los dolores que pasan en nuestras vidas, por más dolorosos que sean, tenemos que ver en qué momento de la pasión estoy viviendo para unirme a ese acto y darle ese te amo, Jesús, por todo lo que duele, por todo lo que se duele. A Jesús le duelen las almas, que lo desprecien, que no lo reconozcan, las almas que se van al infierno, las almas que desprecian los bienes de la redención, y a pesar que está ahí en medio de estos bienes y no los toman, y más le duelen las almas de su iglesia, que el tener el fruto de la divina voluntad y aún así sean despreciados y no conozcan a Jesús en este don. Y más le duele cuando hablan tan mal de esto, de Luisa Picarreta, ¿verdad? Yo he escuchado, más bien dicho, he leído, perdón, de unas páginas que hay por ahí circulando, ¿no? De todo lo mal que dicen de esto, porque no conocen, y eso, pues le duele mucho a nuestro Señor. ¿Cuánto dolor tiene nuestro Jesús ahora en este tiempo? ¿Cuánto dolor? Reflexionemos. Por eso Jesús ahora nos está compartiendo un poquito de su dolor. No lo despreciemos, hermanas. Hagámoslo como un regalo. Y hagamos lo mismo que Luisa. Estrechemos nuestros brazos en Jesús para hacernos uno con Él y defender a nuestro Jesús para darle nuestro te amo. Y esta es una característica del desapego. Cuando yo me quiero apegar a lo mío, en ese dolor, lo único que veo es a mí misma y ahí abrazo mi dolor, etcétera. Esto significa que ya hice una reflexión de mí, ya no miré a Jesús. Jesús dice, como en el Getsemaní, cuando tú empiezas a mirar tu dolor y te empiezas a ver a ti mismo, me dejas solo, como los apóstoles me dejaron solo en el Getsemaní. Y yo lo que más quiero es que tú me hagas compañía. Así que deja tu dolor, ve mi dolor y unámoslo en un solo acto para que tú me des tu te amo por todos los que no me aman y me desprecien. Y esto hay que empezar a hacer, pero sí de ya. No mirarnos a nosotros mismos, hermanas, en el dolor. No abracemos nuestras culpas, nuestros pensamientos, porque en los pensamientos está la caída. Por el pensamiento de Adán, cayó Adán. En nuestros pensamientos está nuestra figura humana, nuestra presentación, nuestro valor, etcétera. Y a Jesús lo dejamos solito. Veamos el sufrir como un regalo, aceptando, dejarme sufrir y unirme en compañía de amor a Jesús, como lo tomó el Padre Pío y Luisita Picarreta y muchos místicos, Elizabeth Kindelman, y así se podría ir la lista muy en grande. Tomemos estos ejemplos y no nos quedemos solo en una lectura. Ay, qué bonito, qué lindo. No, mi hijita, tú también, ¿verdad? Por algo nuestro Señor nos hace partícipe de estos conocimientos, porque Él nos quiere ayudar.
¿Y cuántos regalos de amor hemos despreciado de Jesús por vernos a nosotros mismos? Y vamos observando que hay 3 elementos del desapego. Hacer nuestro esfuerzo para entregarlo a Jesús, ¿verdad? Aprender la fórmula, que son acciones y actitudes que ya vimos. Ver el sufrir como un regalo de la pasión de Jesús. Un regalo de la pasión. Nuestras heridas, en esa herida, para hacerle compañía y entregarle nuestro te amo a Jesús. Y no es fácil, por eso es tan importante empezar a recapitular en nuestra vida, hacer conciencia de todos nuestros sentimientos, cómo voy con los rencores. ¿He perdonado? Y si no he perdonado, ¿por qué? Y aunque diga de los dientes para afuera, perdono, pero no olvido, porque ahí está un sentimiento. Y es lo que Jesús este día nos invita a trabajar. Y sobre todo, tomar estos ejemplos como el Padre Pío, como Luisita Picarreta, de poder ofrecer y tener esa conciencia que cada vez que tú estás sufriendo, cada vez que tú sientes un flagelo de lo que sea, que por los hijos, que por el marido, que por la parroquia, por lo que tú quieras, ver que es un regalo de nuestro Señor, que Él nos está compartiendo esa pasión, ¿verdad? Y unir su dolor con el mío y entregarle ese te amo. Así es, mis hermosas. Y esta es, pues, la clase del día de hoy. Para la próxima vez, les voy a mandar un material que ya tengo preparado sobre las características, que son 8, de un alma desapegada y cómo Jesús fue instruyendo a Luisita Picarreta. Y Jesús la fue formando así de como una escuelita desde que ella empezó a escribir el libro del cielo, desde los primeros volúmenes, fue al principio, ¿verdad? Porque es bien importante estar desapegados, porque eso nos va a ayudar mucho a no engancharnos, hermosas, porque somos bien dados a engancharnos de todo a veces, y al engancharnos estamos sufriendo, y sufriendo solo, porque no estamos compartiendo. No estamos viendo ese comparte de Jesús. Y bueno, pues eso es toda la lección del día de hoy. Meditemos, así es que les dejo de tarea. Pensemos, recapitulemos en la noche de nuestra vida pasada y llevémosle ese te amo a nuestro amado Señor.